Tubas y Tubos, episodio 362. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Tubas y Tubos, el programa, el podcast en el que hablamos de la tuba, el bombardino, los instrumentos de viento metal, pero también un podcast dedicado a reflexionar sobre los retos de la educación musical en el siglo XXI y todo lo que tiene que ver con el emprendimiento de nuestro sector. Hoy episodio 361 del jueves 16 de enero de 2025, en el que abordaremos los 50 libros que todo músico debería leer si quiere alcanzar el éxito personal y profesional. Pero antes y como siempre quiero recordaros que en davidtuba.com puedes encontrar 32 cursos con más de 320 lecciones para aprender a tocar la tuba, el bombardino y otros instrumentos de viento metal, así como formaciones más transversales relacionadas con el emprendimiento, la productividad o cómo superar el miedo escénico. Así que darle un vistazo que seguro encontréis algo que os interese. Y antes de abordar el temazo que tenemos hoy, os quiero contar que estoy muy motivado, ya que el próximo viernes 24 de enero estaré en el Conservatorio Profesional Jesús Guridi de Vitoria impartiendo una masterclass para todos los instrumentos de viento metal, y en ella abordaremos cuáles son las habilidades básicas a trabajar por nuestros instrumentos, nuestros queridos instrumentos de viento metal. Así que nada, nos vemos por Vitoria. Por supuesto, agradecer la invitación a Mario de Mena, profesor de tuba del conservatorio y jefe de departamento de viento metal. Dicho esto, nos centramos en el tema de hoy. Y es que, los que me seguís ya por redes sociales podréis ver cómo doy bastante prioridad al tema de la lectura. Y lo hago principalmente en dos momentos, en mis ratos libres y en los viajes, donde reparto mi tiempo entre leer libros y escuchar podcasts de temas interesantes. Y esto es, básicamente es lo que se conoce como la universidad ambulante, es decir, formarte y aprender a la vez que viajas. Y básicamente hago esto porque desde hace unos 12 años, gracias al blog y la creación de este proyecto, ya sabéis, todo lo que tiene que ver con David Tuba, fui consciente de que una de las claves para disfrutar de la vida, de tener una vida plena, es tener la mentalidad de aprendizaje continuo. Y es que en la vida se puede estar principalmente de dos formas. Desde el yo sé, en el que la vida ha de darte aquello que tú quieres y si no te lo da, entonces estás en conflicto con ella y todo son quejas y problemas, o desde el yo aprendo, donde ves todo lo que te pasa como un aprendizaje y donde te sientes agradecido por todas las oportunidades de seguir creciendo que te ofrece este bello planeta en el que vivimos. Y es que cuando entendí esto fui consciente de que uno de los lugares en los que más se puede aprender es en los libros, ya que hay personas que han decidido invertir su tiempo y energía en compartir con otros sus aprendizajes y vivencias, y por ello leer libros es una de las formas más interesantes y por supuesto más rápidas de aprender más y mejor. Reconozco que allá por el año 2014-2015 me costaba bastante leer, os lo aseguro. Pero poco a poco fui trabajando esta costumbre y ahora leo casi todos los días en diversos formatos, tanto en libro físico como en electrónico. Así, en estos 10 años he leído más de 50 libros de diversas temáticas que me han servido para entender lo que está sucediendo a nivel interno, es decir, me han ayudado a conocerme mejor y, por otro lado, a entender los cambios que se están produciendo en la sociedad que vivimos y aprender a sacarle partido o adaptarme a ellos. Y así, el resultado de todo esto ha sido una recopilación de los 50 libros que podemos dividir en 9 áreas de aprendizaje y que, en mi opinión, todo músico debería leer para tener una vida plena en la parte personal, que es lo primero de todo, y después en la profesional. Abordamos ahora cuáles son estas áreas y os contaré algunos ejemplos de los libros que vais a encontrar en este listado. Y sí, no os preocupéis que al final del episodio os voy a contar dónde conseguir este listado con esos 50 libros como poco. Hay alguna sorpresilla, pero mínimo 50 libros. Así que comenzamos con la primera área, que sería una mirada al interior, ¿no? Y aquí está el área de la psicología y el cerebro. Y es que comprender cómo funciona nuestra mente es el primer paso para el desarrollo integral. Aquí libros como Inteligencia Emocional de Daniel Goleman y Pensar rápido, pensar despacio de Daniel Kahneman nos van a permitir, como músicos y como personas, entender mucho mejor las emociones y tomar decisiones más inteligentes en momentos críticos. Además, el libro Neuroeducación de Francisco Mora conecta la música con los procesos de aprendizaje y la neurociencia, por lo tanto es de gran utilidad para profesores de conservatorios y escuelas de música. La segunda área sería la filosofía, que nos ofrece herramientas para enfrentar
los tiempos de máxima incertidumbre a los que nos estamos enfrentando a día de hoy. Aquí os animo a leer Invicto de Marcos Vázquez, que está basado en el estoicismo, y por supuesto también Las meditaciones de Marco Aurelio. Ambas son lecturas que inspiran a mantener la calma y el enfoque en situaciones difíciles, mientras que por otro lado los libros de Nassim Taleb, como El Cisne Negro o Antifrágil, nos invitan a prepararnos para gestionar una vida incierta, donde si no gestionamos bien, los eventos inesperados pueden transformar nuestras vidas y carreras para mal o para bien. La tercera área sería el autoconocimiento, ¿no? Un músico que se conoce a sí mismo tiene una mayor claridad sobre su propósito artístico. Aquí libros como Si lo crees, lo creas de Brian Tracy o Empieza con el porqué de Simon Sinek ayudan a alinear estas metas personales con las profesionales. Además, un libro como La sabiduría del eneagrama también es una herramienta excelente para explorar fortalezas y debilidades personales. La cuarta área sería productividad y generación de hábitos. Y es que, ya lo sabéis, el tiempo es uno de los recursos más limitados para los músicos en particular y para las personas en general. Por ello, Hábitos Atómicos de James Clear enseña cómo pequeños cambios diarios pueden generar grandes transformaciones. Eso sí, en el tiempo, con paciencia. Y por otro lado, Organízate con eficacia de David Allen y El manifiesto para las horas de cada día de Robin Sharma ofrecen estrategias prácticas para maximizar el tiempo y la energía. La quinta área de aprendizaje abordaría el tema de las relaciones. Y es que el éxito en la música, como en cualquier otra profesión, se basa en la calidad de las relaciones, porque al final somos seres sociales. Y esto a veces me sorprende, ¿no? Porque parece algo difícil de entender por los músicos, que nos centramos demasiado en la práctica del instrumento, sobre todo en la práctica individual. Por eso, obras que llevan como título pues Cómo ganar amigos e influir en las personas de Dale Carnegie o Influencia de Robert Cialdini son lecturas obligatorias para mejorar las habilidades interpersonales. Y es que en la música la colaboración es fundamental y estos libros ofrecen herramientas para conectar y liderar con eficacia. La sexta área sería salud y espiritualidad, entendiendo esta última como la conexión con nuestro ser. El bienestar físico y mental es crucial para mantener la energía y la creatividad. Por lo tanto, aquí libros como Salud Salvaje de Marcos Vázquez nos van a ayudar a tener una buena salud, y también Placebo eres tú de Joe Dispenza explora cómo la mente puede influir en el cuerpo, mientras que las 7 leyes espirituales del éxito de Deepak Chopra pues son una guía hacia una vida mucho más equilibrada y plena. La séptima área estaría relacionada con el dinero y la gestión financiera. Vivimos en un mercado competitivo y los músicos también necesitan habilidades de negocio. Aquí Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki y Piense y hágase rico de Napoleón Hill ofrecen estrategias para gestionar mucho mejor nuestras finanzas. La octava área se centra en la marca personal y la comunicación, y aquí encontramos librazos fantásticos como Expertología y Marca Personal para Dummies de Andrés Pérez Ortega, que son libros clave para construir una identidad profesional sólida y atractiva. Y por último, la novena área estaría el desarrollo profesional y futuro. Aquí, pues libros como No Más, Los Trabajadores del Futuro de Raquel Roca y Upgrade, Desarrolla tu perfil a prueba de futuro, ofrecen una visión clara de cómo adaptarse a un entorno laboral en constante cambio. Mientras que Cómo fracasar en casi todo y aún así triunfar de Scott Adams, que es un librazo, pues nos inspira a perseverar incluso cuando los planes no salen como se esperaba. Bueno, estos son solo algunos de los 50 libros que aparecen en este listado, los cuales podéis conseguir totalmente gratis en un artículo que podéis encontrar en mi blog titulado Estos 50 libros para el éxito personal y musical, que ya está disponible en www.davidtuba.com/blog, y también os dejo enlazado el link directo al post donde está toda la información para poder descargarlo y que recibir este listado en PDF a vuestro correo directamente, ¿vale? Así que esto es todo por hoy. Muchas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iBook, YouTube, Spotify. Y si me dais 5 estrellas en Spotify ya sería la monda. Gracias por suscribiros a los cursos para hacer este podcast sostenible. Y en resumen, muchas gracias a todos por vuestro apoyo, que sin él esto no sería posible. Como siempre, nos escuchamos el próximo jueves a las 8:08. ¡Feliz día!